¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta en nuestro programa Cuatro Vientos TV, ahora en la situación de nuestros programas especiales sobre diálogos. Y el día de hoy, de nueva cuenta, estamos contando con la participación de Armando Duarte Moller. Usted ya lo conoce, doctor en Estudios de Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma de Baja California, institución en donde, por cierto, también se recibió como licenciado en Sociología. Bienvenido Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contento, buenas tardes. Y también está con nosotros Ramiro Padilla Atondo. Él es escritor, analista político, columnista en diversos medios, tanto a nivel nacional como a nivel regional. De nueva cuenta, muchísimas gracias Ramiro por estar acá en este programa especial. Al contrario, un placer estar acá de nuevo. Y bueno, Olga Alicia Aragón, nuestra coordinadora editorial, en un tema, amigos y amigas, que de seguro va a ser de su atención, va a ser de su interés. Vamos a platicar el día de hoy, vamos a dialogar sobre el tema de los resultados electorales del pasado 1 de julio, pero también la perspectiva, porque pues, el próximo año, usted lo sabe, en Baja California tenemos también elecciones. Vamos a renovar al Congreso del Estado, pero también a los municipios y, lo más importante, al gobernador. Y de esto vamos a platicar. Muchísimas gracias, Olga Alicia, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal, Javier? Amigos, invitados, amigos de la comunidad de Cuatro Vientos. Pues empezamos el programa que tenemos pendiente con los analistas de Cuatro Vientos por el principio. ¿Cómo la vieron en esta contienda? ¿Cómo vieron la elección? Los resultados que arrojó. Hace un momento comentaban, antes de que saliéramos al aire, pues de que no dejan de ser sorpresivos ni siquiera para los morenistas, para la gente que participó activamente en la campaña a favor de López Obrador. ¿Y qué significa este bono democrático con el que llega Andrés Manuel a la presidencia de la República? ¿Qué significan los 30 o más de 30 millones de votos en el contexto de un régimen político en el que había estado dominando durante años el Partido Revolucionario Institucional, en el que entra una alternancia política a partir del 2000, pero no con grandes diferencias entre el primero y el segundo lugar, y en donde se habían dado elecciones tan reñidas, donde definitivamente tenían que irse a dirimir los resultados a los tribunales, y hoy por primera vez nos encontramos con que los adversarios del ganador reconocen el mismo día de la elección su derrota por el contundente número de electores que apoyan. ¿Qué significa este bono democrático? ¿Hace posible realmente que cumpla López Obrador con las promesas de campaña, con su cuarta transición que anunció, con su cuarta transformación? Esa fue la palabra, tras la cuarta transformación en la que dice que llevará a México separando el poder político del poder económico. ¿Es posible lograrlo con ese bono? ¿Quiénes serán los contrapesos que tenga? Armando, adelante, por favor. Bien, yo quisiera en primer lugar señalar que este triunfo, antes que un triunfo de Andrés Manuel y de Morena, es un triunfo de la gente, del pueblo de México. Fueron 30 millones de votos, una cantidad insospechada, de tal manera que se convierte en el presidente con la mayor cantidad de votos logrados. Y esto le da una gran fuerza, le imprime a su proyecto una perspectiva o una posibilidad de lograr las cosas muy amplia. Entonces creo que no haríamos o no pecaríamos de exagerados de decir que tiene todo para sacar adelante su proyecto. Y el voto fue parejo, además ese es otro aspecto importante, ¿no? Son más de 30 millones de votos donde fue casi el mismo porcentaje. Sí, porque fíjate, si vemos los números podemos dimensionar el tamaño de este triunfo, ¿no? En términos, por ejemplo, de diputados, nos acababas de comentar, en la coalición Juntos Haremos Historia tendrá 307 de 500, es mayoría, puede modificar leyes, no la Constitución, no reformas constitucionales, pero sí puede modificar leyes secundarias. Dos cosas fundamentales: modificar leyes secundarias, derogar algunas de las leyes, como la ley de seguridad interna, por ejemplo,
y puede también aprobar sus presupuestos de ingresos o sus leyes de O sea, ingresos. tendrá, digamos que, una posibilidad muy grande, ¿verdad? Porque siempre hay que dejar abierta la puerta a lo que pueda pasar, pero una posibilidad muy grande de que logre transitar todas sus iniciativas por el Congreso de manera fluida, ¿no? Esa sería la primera. Por otra parte, logra la mayoría en 19 de las veintitantas legislaturas locales que estuvieron en juego. 19. Ajá. Que en el caso, por ejemplo, de una reforma constitucional requeriría 17. Bueno, tiene sobradito 19. Logró el triunfo en 80% de los municipios que estaban en disputa, lo que significa una transformación no solamente arriba, sino también desde abajo. Porque fueron una gran cantidad de estados, nada más 2 estados de la República no entraron a elecciones locales. Así es. Sí. Y en ese sentido, bueno, el tamaño de la victoria, como tú dijiste, que fue pareja, ¿por qué? Porque fue arriba en lo que es la elección federal, pero también fue en las elecciones locales, ¿verdad? Fue también en los congresos locales, fue también en las gubernaturas. ¿Cuántas hasta gubernaturas? ahorita 5 de 9, está en veremos Puebla, pero son 5 de 9 gubernaturas que estuvieron Veracruz, que era una de las Veracruz, más que difíciles. además es un estado muy importante por el tamaño de su padrón electoral, por la importancia política, por la importancia económica y geoestratégica, por su posición como, bueno, está ahí está el puerto más importante de nuestro país, ¿no? Y donde los Yunes, padre e hijo, ya reconocieron su derrota. Así es. Pero además de este triunfo, yo mencionaría como paradigmático el hecho de que ganó el Estado de México de calle, Sí. ¿no? Y además ganó el municipio de Tlacomulco, Sí. que es la sede del grupo del cual viene Peña Nieto y que ha estado gobernando este país, aún con gobiernos del PAN, ¿verdad? Ha estado gobernando este país tras bambalinas. Entonces a mí me parece que ha sido una victoria en toda la línea, de tal contundencia que la operación del fraude no se pudo realizar o no dio los resultados que se esperaban. Un dato interesante es que a la hora que se abrieron las urnas, que se abrieron muchísimas urnas en este proceso, porque las actas traían inconsistencias. Es un poco complicado el proceso y si no está bien capacitado el presidente de la mesa de casilla, fácilmente puede incurrir en errores que no cuadran, ¿no? Los números. Bueno, pues se abrieron muchísimas casillas. Creo que aquí en Ensenada se abrieron 400 de 500 y fracciones, casi todas. Y se recuperaron de ahí votos en favor de Andrés Manuel, cerca de 6 millones de votos, que se habían anulado indebidamente, que se habían declarado como votos no válidos, ¿verdad? Y que a la hora de hacer la revisión, pues allí los que estuvieron en el cómputo pelearon, argumentando y se lograron recuperar casi 6 millones de votos. Muy Fíjate importante. que ese dato que das es muy importante porque primero te habla de que todavía le falta mucho al sistema electoral mexicano, a toda esta capacitación que se da para poder garantizar un conteo adecuado de la votación. Máxime porque cada vez se van a estar empalmando más los procesos locales con los federales y manejar una cantidad impresionante de actas de elecciones en una sola casilla no es fácil para los funcionarios. Fue la de primera casilla. experiencia esta. Por otra Habrá que parte, aprender de ella. también explica la sorpresa, ¿no? De que se esperaba que tuviera 24 millones de votos y de pronto son más de 30 millones de votos los que saca López Obrador y Morena en general, ¿no? Por la coalición para sus candidatos a diputados y a senadores. Bueno, pero visto esto, yo me pregunto, ¿cómo avisoras tú lo que sigue? Dices, tiene un bono para seguir adelante, pero los poderes fácticos que se sostienen, hace un momento tú platicabas de cómo sigue todavía, Ramiro, en las redes sociales reflejándose un encono, una animadversión. ¿Va a poder el gobierno de López Obrador lograr la reconciliación de la que tanto se Yo habla? creo que la va a lograr de manera aceptable, no creo que de manera total, ¿no? Pero aceptablemente sí tendrá muchos de estos grupos que tenían temores y, bueno, ante los hechos consumados, pues tendrán que alinearse. Pero hay una cuestión que yo considero importante que no hay que perder de vista. Ciertamente logró 30 millones de votos, pero el padrón tiene 90, casi 90.
Hay 60 millones de personas que no votaron por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Algunos de los cuales lo hicieron por los otros partidos, pero la mayoría no fue a votar. El porcentaje de participación fue de cerca del 64%, que es un porcentaje que está dentro de los rangos normales, o sea, no se rompió con eso, ¿verdad? Cerca del 40%, un 37% de los electores no fueron a votar. El abstencionismo ahí está presente. ¿Qué significa? Que es gente que no tiene una decisión política y que en consecuencia puede ser, digamos, atraída por el discurso de quienes quieran provocar alguna situación de inestabilidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí Morena tiene un reto muy importante, ir por esa gente, ¿verdad? Informar adecuadamente a la gente para que no vaya a caer en estas estrategias de desestabilización como las que han sucedido en otros países de América del Sur. Entonces yo creo que tiene muchas posibilidades de lograr lo que quiere por estas circunstancias que se dan, pero también hay puntos que hay que observar y que debiera de cuidar Morena, de no descuidarse, de no dejar de observarlos y de hacer algo para tratar de corregir esta situación. Ramiro, adelante, por favor. Pues por primera vez en la historia de este país tenemos una elección que fue más que nada dirimida en las redes sociales, ¿no? Que es un asunto parecido a lo que sucedió con Obama en Estados Unidos, donde al parecer la gente no le tomó el pulso a este asunto de que las redes sociales se convirtieron en factor de decisión en cuanto a la información que se daba. Hace 6 años se construyó una candidatura por la televisión, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que 6 años después el asunto de construir una candidatura por medio de la televisión va a ser un asunto totalmente obsoleto? Y que ahora... Peña Nieto. Peña Nieto, por supuesto. Y que ahora, después de esta elección, después de los 30 millones de votos, después de la victoria tan contundente, después de la correspondencia de los números, sobre todo, porque ustedes recuerdan, en el 2012, todas las encuestadoras le daban una ventaja artificial de 20 puntos a Peña Nieto. Sí. O sea, construyeron esta hora de invencibilidad a favor de Peña Nieto, a sabiendas de que estaban en un empate técnico, y que lo único que pudo hacer la victoria del PRI fue las tarjetas Molex y la compra masiva de votos, ¿no? Porque al final fue una diferencia de 6 puntos. Nosotros lo dijimos en el 2012, es falsa, todas las encuestas son falsas. Se burlaron de López Obrador cuando decía que las encuestas estaban cuchareadas, porque por supuesto estaban cuchareadas para crear una percepción de que el puntero era inalcanzable. Ahora, en esta elección del 2018, las encuestas no fallaron porque se jugaban su reputación. Entonces ellos sabían que las mediciones tenían que ser muy cercanas a la realidad y de hecho no fallaron. Yo lo mencioné en algún momento que yo pensaba que estamos hablando de una diferencia de 30 puntos y que las encuestadoras no reflejan la realidad, porque pues por una cuestión de mercado, una elección donde hay 30 puntos de diferencia es una elección que está decidida y quizá le dé poco margen de maniobra a una encuestadora, ¿no? Porque también pues son partes interesadas las encuestadoras, tenemos que ser honestos con ello. Pero nunca habíamos visto una elección tan contundente y con un mandato tan amplio que permita de a poco hacer las transformaciones que requerimos como país, ¿no? Se les da un mandato amplio a López Obrador, tanto en el número de votantes como en el número de representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados, en los congresos locales. El Estado de México creo ganó 38 de 40 distritos en el Estado de México, y los otros 2 distritos los ganó la coalición PAN-PRD. En Veracruz ganó 22 de 30 Morena, y los otros 8 los ganó la coalición del PAN. Entonces estamos hablando que los 2 bastiones históricos del PRI no obtuvieron un solo diputado por voto directo. ¿Qué opinión les mereció a ustedes el comentario que hizo Andrés Manuel al día siguiente de las elecciones, de reconocimiento a la no interferencia de Peña Nieto, la no injerencia en las elecciones, como dijo el propio López Obrador, sí sucedió con los 2 presidentes anteriores que le tocó, dijo, lo sé por experiencia propia lo que significa eso, ¿no? Entonces ese reconocimiento que hace a Peña Nieto, ¿qué les pareció también el reconocimiento que hace a los medios tradicionales masivos de comunicación? Dice, hoy los medios se comportaron con mayor equidad, mayor decencia. Permítanme un momentito, sí, porque yo también quiero participar un poquito acá en la conversación, no me quiero marginar.
Pero lo que sucede es que, ahorita que estabas hablando, Ramiro, sobre el tema de por qué esta votación, Armando, por qué 30 millones de personas finalmente salen a las urnas, algo que no se veía hace muchísimo, muchísimo tiempo en este país, para mí es algo fundamental y es muy sencillo de explicar. La gente simple y sencillamente se hartó. ¿De qué se hartó? De la ultraviolencia, de la mentira, de los engaños, la corrupción y la impunidad son la madre de todos los demás, ¿no? Pero, ¿qué sucedió en el 88? Se abre una puerta, se abre una ventana, llega algo de aire fresco, pero no se pudo avanzar más allá de un sistema que se cae, de un sistema que mañosamente revierte también los resultados electorales, y un candidato que no fue más allá, que no se quiso comprometer históricamente en buscar, primero, revertir el gran fraude que se había cometido con su votación, y segundo, seguir con una organización tal que le permitiera, estando en la calle, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador después del 2006 y que lo continuó en 2012 y ahora lo repite en 2018, ¿sí? De organizar desde la gente, desde la calle, ¿sí? A un amplio sector de mexicanos que estaban ahí, que ordinariamente no votaban y que permitían y que aceptaban y que estaban finalmente de alguna forma con su silencio o con su inactividad, ¿sí? Generando también pues un cultivo más que fuerte y más que listo para que cuando se dieron dos grupos de transición en este gobierno, primero con Vicente Fox, con la continuidad de Felipe Calderón, y luego no nos funcionan esos dos gobiernos panistas, que se supone eran de oposición, y vimos que exactamente eran lo mismo, más corregidos porque hubo el enorme problema del inicio de la ultraviolencia en este país. Y tercero, de nueva cuenta, la gente se cree el discurso del PRI y muchos también votan a favor del PRI y muchos se abstienen de salir. Pero ¿qué ha sucedido en esta administración de esa segunda transición que se dio en el poder? Más desaparecidos, ultra corrupción, la Casa Blanca, en fin, los jóvenes de Ayotzinapa, ¿sí? Graves problemas y graves violaciones a los derechos humanos de miles de mexicanos, ¿sí? La falta de transparencia en la rendición de cuentas públicas, la impunidad tan tremenda en casos sonados en donde incluso se cita a grandes cuadros de mandos militares de este país involucrados en graves problemas de violación de derechos humanos, y finalmente el tema de la reforma energética que se supone nos iba a los mexicanos a beneficiar con reducciones importantes en los precios del gas, de la gasolina, del diésel, del combustorio, y eso se iba a reducir obviamente en las cuotas que se cobran por el consumo de energía eléctrica, y al contrario, vemos que esto sigue creciendo de una manera desmedida, a grado tal de que el precio de la gasolina premium rebasa los 20 pesos, y muy cerca también el precio del litro de la gasolina, ¿no? La regular, ¿no? Entonces, la gente se da cuenta. Suma de agravios. Sí, es una suma de agravios que finalmente terminan por colmar la paciencia del pueblo mexicano, de un importante sector del pueblo mexicano que tradicionalmente votaba por estos otros partidos, que ven en Morena una posibilidad de encontrar una zona de respiro ante tantos y tantos agravios, y finalmente salen a votar de esta manera tan masiva, le dicen el maremoto, el tsunami, ¿verdad? Y yo veo que ese es finalmente el voto del hartazgo, el voto en donde realmente ya los mexicanos decimos, ya estamos hartos de estos dos gobiernos, de estos partidos paleros como el PRD, que se suman lo mismo con el PRI, lo mismo con el Partido Verde, lo mismo que con el Partido Acción Nacional, y de estas cúpulas, más que los partidos, las cúpulas que deciden por las bases. Hasta a ellos los cansa, hasta las bases de los mismos partidos los cansan, y por eso es que estuvimos viendo las grandes desbandadas en el transcurso de estos 3-4 meses del proceso electoral, en que dicen, yo ya no voy con mi partido, yo ya no voy con mi candidato, me sumo al proyecto de Morena. Entonces, yo veo ese hartazgo como el motor final que dice, hasta aquí, ya basta, no más, y
voy a votar por una alternativa. No me importa que estén llegando personas que también dentro de Morena pueden ser altamente cuestionados, pero lo que yo ya quiero es tener un poquito de zona de respiro. Esa es mi visión. Fíjate que comparto ese punto de vista, pero agregaría algo más. Adelante. Porque es un voto de castigo, pero es también un voto por un proyecto, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, y en este caso, claro, por ejemplo, la gente decidió el cambio y decidió el cambio que propone Andrés Manuel, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con la historia reciente, o sea, son 12 años de que Andrés Manuel López Obrador ha venido luchando, recorriendo el país no sé cuántas veces, hablando con la gente en las plazas, estableciendo conexión con ellos, y finalmente la gente dijo, bueno, sí, estoy harto de estos, pero entre los que pudieran surgir, este es el que me convence, ¿no? Y por eso el triunfo tan contundente de Morena. Bueno, yo tengo también una opinión respecto al abstencionismo, ¿no? Que se mencionaba ahorita de que es apabullante el dato de más de 30 millones de votos para el candidato opositor al régimen por definición de los últimos, que serán 20 años, ¿no? Por lo menos desde el 88, cuando se lanzó para candidato a gobernador en Tabasco y le hicieron fraude, 2 veces fraude en Tabasco. Pero dice, bueno, ese dato apabulla, pero cuando le escarbas tantito ves que la abstención fue muy alta también. Y tengo aquí los números, por ejemplo, Morena, Juntos Haremos Historia, y López Obrador a la presidencia tienen un 63.42% de participación de la gente que acudió a las urnas. Muy parecido al porcentaje que tuvo Peña Nieto, 63.08%. También muy parecido al que tuvo Vicente Fox en el 2000, cuando se dio la alternancia, 63.97%. Más de 5 puntos superior esta participación a la que tuvo Calderón en el 2006, con 58.55%. Todos estos son datos oficiales del Instituto Nacional Electoral. Y la participación más alta, la que sobresale por encima de todo, es la que obtuvo Zedillo en 1996 con el 77.16%. Nosotros hemos comentado, Javier y yo, que esa votación tan alta en el 96 tuvo que ver con el voto del miedo. Estaba muy reciente el asesinato del candidato presidencial del PRI, de Colosio. Estaba también los asesinatos de los líderes priistas, de Ruiz Massieu, los 2 Ruiz Massieu, y estaba el levantamiento armado en Chiapas, ¿no? Entonces todos estos factores se conjugan y la campaña que hace el PRI en ese momento es: ¿quieres estar como los países latinoamericanos, o los países que están en situaciones de guerras internas, de guerra civil, o quieres ir a continuar, a dar tu voto para que continúe la paz y la tranquilidad que te hemos garantizado, la paz social que te hemos garantizado durante tantos años, ¿no? Entonces creo que se da un voto de miedo, además de que no estaba tan claro todavía la posibilidad de vigilar el proceso electoral, de evitar el fraude, ¿no? O de evitar el conteo equivocado de los votos. Pero ahora, cuando todo el mundo esperaba una mayor participación en estas elecciones y te dan unos resultados similares a los que tuvo Foxy y a los que tuvo Peña Nieto, dices, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Si había más interés en la elección. Y yo pienso que, es mi hipótesis, que en esta elección también contó el hecho de que el PRI, una gran parte de priistas se abstuvo porque no se identificaron nunca con su candidato. O sea, José Antonio Meade fue impuesto por el dedazo al clásico estilo priista por el presidente de la República, y Enrique Peña Nieto pone como candidato a alguien que no convenció ni a los priistas que también se sintieron agraviados y que no estaban convencidos de votar por López Obrador ni por el PAN, mejor se abstienen. Y pienso que algo similar sucedió en el caso del PAN y del PRD. Hubo gran parte de la militancia perredista que votó por López Obrador, ¿verdad? Pero hubo una parte del perredismo a la que no quería votar por López Obrador, pero no querían tampoco a Anaya, no querían un panista como presidente de la República.
Y Anaya también llega fracturando el propio voto duro del PAN. Por la manera en que impone su candidatura, se llevó una parte del panismo al abstencionismo, ¿verdad? Sobre todo cuando se quedan sin opción ni siquiera de Margarita Zavala, ¿no? Que la habían impulsado como candidata independiente. Entonces creo que que ese abstencionismo de ahora se alimenta también de ese agravio, que no es el agravio de todos los ciudadanos, sino el agravio propio de los seguidores de un partido que no se sintieron identificados con esos candidatos, ¿no? Panistas que no querían a Ricardo Anaya como su candidato, perredistas que no lo aceptaban en realidad como su candidato, y priistas que no estuvieron de acuerdo con votar con José Antonio Meade. Leíamos hace poco unas declaraciones, Javier, ¿de quién era? El César Augusto, el priista. ¿En Gómez Villanueva? Ahorita te digo el nombre, pero es uno de los destacados priistas que decía cómo íbamos a votar, fíjate, un priista diciendo cómo íbamos a votar por José Antonio Meade si representa la ultraderecha de la ultraderecha. Y si por él no. Entonces creo que también hubo este factor que impidió que se abatiera más el abstencionismo, ¿no? El asunto de las elecciones, como dicen, la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana. En el caso de todo lo que podamos comentar con respecto a la victoria de López Obrador, pues las mediciones de meses anteriores daban exactamente los números con los que ganó. Y de hecho yo pienso que, porque quizá ahora salgan algunos a rasgarse las vestiduras y decir que cómo es posible que vaya a negociar con el régimen saliente, pues es lo que se hace en un país civilizado y una democracia, ¿no? Empezar una etapa de transición, aunque yo no sé por qué las transiciones en México son tan largas. Aunque sí mueve a sospecha el que tú tengas 5 o 6 meses para entregar el mandato, como por ejemplo en Francia son 2 semanas, ¿no? Ganas y a las 2 semanas entras a gobernar. Entonces, más allá de la contundencia de la victoria, como decía don Armando, pues también se votó, o sea, hay gente que intenta desvirtuar el asunto de que también se votó por un proyecto. No se votó, o sea, no nada más votó el hartazgo, se votó por un proyecto. Y se van dando cuenta ustedes de las medidas que se proponen, como la despenalización de las drogas, el asunto de la eutanasia. Hay varias medidas que vienen con un gobierno progresista. La reforma fiscal, el combate a la corrupción, el apoyo a las políticas sociales para la gente. Muchísimas cosas. Una política, por ejemplo, de austeridad. Hay un número que por ahí anda circulando que habla de nada más de quitar los gastos suntuosos a los diputados, senadores, a todos los funcionarios públicos. Se está hablando de un ahorro de 42,000 millones de pesos al año. 500,000 millones por la cuestión de la corrupción. Y estás hablando del 10% del presupuesto nada más, que es un ejemplo pues, de los datos que se manejan. O sea, dinero hay, lo que hay es una mala ejecución de ese dinero y hay un robo descarado de las arcas públicas que se sabe siempre y que los panistas copiaron de mala manera a los priistas, que nos dio por resultado, por ejemplo, esta señora Alejandra Lazota, ¿no? Que ha hecho muchos contratos millonarios en el sector de comunicación, o vocera, o asesora, y asesores, por ejemplo, con lo que decía yo en Guerrero, de que allí el mayor proveedor de empleos en Guerrero pues es el gobierno. Entonces por eso es tanta la efervescencia de cada elección por pelear, y cada funcionario público contrata una bola de asesores, ¿no? Y claro, con cargo horario. Entonces ahora lo que vemos es un proyecto de austeridad, y que es o sea, pienso yo que quizás ese sea el foco de todo, ¿no? Un proyecto de austeridad donde se gaste lo que se tiene que gastar en programas sociales y se utilice el dinero de la manera adecuada, porque es una cosa terrible, ¿no? Ahora vemos la otra cara también, la otra cara de quizá con inocencia pensamos que después de las elecciones, pues los derrotados se van a conceder, nos vamos a dar la mano y entonces ahí muere, ¿no? O sea, ya ganamos y ya ahí muere, ¿no? Ahora al parecer hasta se han intensificado, ¿no? Las campañas sucias contra López Obrador para desvirtuar cualquier cosa que haga, ¿no? Estamos hablando de aquí a diciembre, o sea, van a tratar de impedir darle algo de legitimidad o tratar de socavar la base social sobre la cual planteó sus propuestas, y pues se espera un cierre de año muy movido con todos estos grupos de poder que se niegan a conceder. Lo conceden de manera abierta, pero de manera o sea, van a trabajar estrategias de mercadeo, mercadotecnia, de influencia para tratar de socavar la base legítima que tiene el proyecto, ¿no?
Al menos así lo veo ahora y quizá, como tú decías, hablábamos hace un momento antes de entrar al aire, pues viene lo bueno que es pelear con uñas y dientes todos los avances que podamos obtener, porque estamos hablando de elecciones intermedias dentro de 6 años y tenemos que establecer un proyecto en el cual no le demos espacio a que regrese un PRI como el que regresó en el 2012 o llegue un PAN como el que llegó en el 2006, ¿no? Proyectos políticos que no tienen... Armando. Sí, y hay una cuestión también referente a lo que mencionabas, ¿qué opinión nos merece este reconocimiento que hace Andrés Manuel a la actitud del presidente de reconocer, ¿no?, el triunfo electoral de la oposición y el propio candidato del PRI? Mira, yo creo que esto tiene que ver con la, digamos, la cortesía, ¿no?, que es necesaria cuando las cosas se dan como se dan, ¿no?, como se dieron, y necesarias además para poder establecer una base para lograr una transición, digamos, pacífica, ¿no?, tersa, del poder. Sí. Entonces, ciertamente, ¿verdad?, hay un reconocimiento de López Obrador a esa actitud. ¿Qué tan apegado a la realidad objetiva es eso? ¿Quién sabe? Porque bien supimos que hubo operación de compra de votos, supimos que hubo operación de tratar de alterar el resultado de las urnas. Yo mencionaba hace un rato, a la hora que se abren los paquetes electorales, porque las actas llevaban inconsistencias, al recontar los votos, López Obrador recupera cerca de 6 millones, ¿no?, Sí. que se le habían mañosamente negado, escatimado, por alguna razón, por alguna situación de carácter legal mal atribuida o mal esgrimida a la hora de... Imagínense, Armando, en una elección cerrada. En una elección cerrada, lo que significan 6 millones de votos, ¿no? Sí. Claro. Pero fue tan grande, pues que yo pienso que no les quedó, o sea, no es porque, en mi opinión, ¿no?, en mi opinión, no es porque Peña Nieto, porque Mid tengan esa vena democrática, civilizada, de reconocer el golpe, el marrazo fue tan porque contundente. fue muy contundente. O sea, Claro. la diferencia entre Mid y Andrés Manuel López Obrador son 30 puntos de diferencia. Sí. Ya no ver esta ¿Qué diferencia, no haces? reconocerla. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué haces cuando te robas los recursos del Estado? Te los robas, ¿no? O sea, metes a operar como los cuates estos que agarraron con 20 millones de pesos. Te robas 10,000, 15,000, 50,000 millones de pesos, 100,000 millones de pesos te robas. Pero sucede que ni robándote los 100,000 millones de pesos ganan la elección. Entonces, dentro de unos meses viene un gobierno de oposición que te va a auditar. Entonces, ellos también tenían que calcular hasta dónde se comprometían con la elección del PRI, porque si no le calculaban bien el agua a los camotes, pues a partir de enero, febrero, si se quita el fuero y todo eso, si no sé cómo estará el asunto del fuero, pero si no hay fuero ya, te pueden enjuiciar por corrupción y va a ser una entrada masiva de priistas a la cárcel, ¿no? Entonces los priistas dijeron, ¿saben qué, señores? Pues no, de verdad que no le vamos a entrar con esta compra de votos de manera masiva, porque pues en ellos se nos va la vida también, ¿no? O sea, Sí, y fíjate que en eso tuvo también mucho que ver el papel que jugaron las encuestas, porque lo comentamos ya en alguna ocasión, era muy curioso, ¿verdad?, que todas las encuestas coincidían. Entonces esto fue dándole la pauta, nacionales y extranjeras. esto fue dándole la pauta al propio gobierno y al mismo candidato Mid, pues de que las cosas ahí estaban, ¿no? Eran esos números que las encuestas estaban manejando, reflejaban una realidad, ¿no? Y entonces, más allá del discurso de decir, no, nosotros tenemos otras encuestas y no estamos tan mal y vamos, al final de cuentas la que vale es la del mero día, ¿verdad? Más allá de ese discurso, yo creo que ellos en el interior estaban llegando a la conclusión de que las cosas así venían. Sí. Y que con esos márgenes de diferencia era muy difícil llevar adelante un operativo de fraude electoral. Imposible comprar el voto, no había dinero que alcanzara para comprar el voto, ¿no? Pero aparte de algo, hay un dato que no lo hemos, al menos nosotros en el programa no lo hemos analizado a profundidad, pero por un lado está la certeza de que a través de sus propias encuestas
la presidencia de la República sabe cómo está la situación con Andrés Manuel López Obrador. Perfectamente bien sabe que MIT no tiene absolutamente nada que ver. Posiblemente por ahí empieza también esta guerra entre la presidencia de la República y Ricardo Anaya con el tema del lavado de dinero con esta bodega ya en Querétaro. Y empiezan a darse cuenta de que pues esto va a ser contundente, de que de los 16, 17 millones de votos que tradicionalmente había obtenido Andrés Manuel López Obrador en sus dos pasadas intentonas, iba a duplicar, como sucedió finalmente, la votación y que el pueblo estaba totalmente decidido a hacer el cambio. Y estaba decidido prácticamente desde enero del año 2017, cuando con el famoso gasolinazo el país entero se convulsionó y empezaron a salir grandes cantidades de personas que jamás habían hecho una protesta en su vida, que jamás habían tomado la calle y se mostraron ante un gobierno que empezó a medirle el agua a los camotes, como se dice popularmente en nuestras tierras, ¿no? Pero después de esto, el dato que yo quiero comentar aquí es, se dan cuenta de que ellos tienen bajo reserva 20 millones de expedientes, 20 millones de secretos, desde Vicente Fox hasta todas las actividades que se han sido reservadas ante el Instituto de la Transparencia en este país y que representan casos de los más emblemáticos en cuanto a corrupción, autoritarismo, represalia y grandes escándalos de corrupción e impunidad. Pero son de las cosas que no tienen un candado eterno, son de las cosas que sí se pueden abrir a partir de una decisión legislativa. Hacia allá voy, sí. Exactamente, porque esa cantidad de expedientes reservados quedan ahora en manos de esta nueva administración. Y esta nueva administración va, obviamente, a hacer un análisis, no de los 20 millones, porque es imposible analizar uno por uno de estos expedientes, pero sí los más emblemáticos, los que a la sociedad los tiene frescos en su memoria. Los va a administrar. Y entonces, esa información se convierte también en una herramienta, en una moneda de cambio para la nueva administración, y por eso es que también este gobierno, este grupo en el poder, opta por decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a tratar de llevarlo lo más tranquilo, que sea, vamos a reconocer inmediatamente su triunfo, vamos a cambiar el discurso beligerante que teníamos anteriormente y vamos a tratar de extender la mano. Y ahí tenemos a Enrique Peña Nieto al día siguiente anunciando, ya nos voy a reunir con Andrés Manuel López Obrador el mismo día del mensaje, cuando hay el reconocimiento, el mismo domingo por la noche, vamos a reunirnos, ya hablé con él. ¿Por qué? Porque imagínense amigos, audiencias, el enorme poder que le da a este gobierno que viene el conocer a detalle qué fue lo que sucedió con casos, el caso de Ayotzinapa, enunciamos algunos de los contratos, las negociaciones, las subrogaciones. Imagínate que ahora con el poder que tiene, como decía don Armando, que tiene el poder de cambiar las leyes secundarias, quizá dentro del proceso de reserva de expedientes, sí, dentro de las leyes secundarias, se pueda modificar para que los documentos reservados se puedan reservar solo por unos 5 años, por ejemplo, ¿no? Que pueda haber un cambio en la legislación para que usted pueda abrir los documentos que sean necesarios de manera inmediata. Sí. Hablas de muchos millones de expedientes, 20 millones. Me sorprende la cantidad. No, es un dato... Sí. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Qué maravilla sería que se puedan abrir. Bueno, yo confío en ello y te voy a decir por qué, les digo por qué. Una de las cuestiones que ha estado subrayando mucho López Obrador es que va a ser la cosa pública, o sea, el gobierno cada vez más público y transparente. Por ejemplo, ayer decía, cuando estaba hablando de la reunión que va a tener ya con los representantes del gobierno de Donald Trump, dice, entiéndanme, les decía en una conferencia muy abierta con los medios, ¿no?, que ha tenido cantidad de conferencias banqueteras en todos lados y contesta hasta el cansancio cualquier pregunta que se le hace. Pero dice, entiéndanme que no les pueda dar ahorita toda la agenda y los temas que vamos a plantear, lo hago por respeto, por cuidar las formas, porque tenemos que entregárselo al interlocutor con el que vamos a hablar, ¿no?
a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, pero mi compromiso es, una vez entregado a ellos, les lo abrimos a todos. Y decíamos Javier y yo, caray, hasta ahora casi es un secreto de Estado, nos han dicho a cuentagotas qué es lo que ha dicho y hecho Luis Videgaray. No sabemos de qué asuntos trata con Donald Trump y de lo que nos dice, de lo poco que nos dice, no sabemos si es realmente lo que hace. Entonces, esta transparencia es una de las cosas en las que se ha obligado. Te digo porque yo tengo una teoría. Tengo una teoría de por qué el gobierno de México, sobre todo el gobierno de Peña Nieto, ha sido tan condescendiente con el gobierno de Trump. Vamos, los norteamericanos tienen información de todos. Claro. Ellos tienen mucha información sobre el gobierno mexicano. Y yo lo que pienso es que ellos que los tienen agarrados. Los tienen agarrados diciendo, bueno, si no, vamos a negociar y si no provees esto, podemos abrir algún caso, algún expediente uh-huh. y te puedo joder. Entonces, yo no veo otra manera. O sea, han actuado de manera tan pusilánime el gobierno mexicano con Trump, que mi teoría es que fácilmente los tienen agarrados de los de estos, ¿no? De los de estos. Sí. Entonces, tienes el caso de Alfaro, ¿no? Chifla, ¿no? Pues las por eso que tienen de estos. Sí. Tienes el caso de Alfaro. ¿De dónde viene la información o de dónde la obtiene Anabel Hernández, la periodista? Sí. El caso de que está involucrado presumiblemente de acuerdo a las autoridades estadounidenses que hicieron investigaciones de este gobernador candidato virtual, al gobernador, sí, de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, y que te digo, viene esa información se la pasan a Anabel en Estados Unidos. Así como no le han podido refutar un solo dato a ninguno de los libros de Anabel Hernández. Ninguno. Porque muchos de esos datos vienen de allá, sí. Estados Unidos. Sí. Ahorita mencionaban ustedes que se han visto obligados ante lo contundente del triunfo, pues a reconocer, ¿verdad? Y a decir, estamos en la mejor disposición, que le vaya bien como se dice, ¿no? Que le vaya bien al presidente, porque si le va bien a él, le va bien a México. Pero lo cierto es que tiene enemigos muy fuertes, López Obrador, son fuerzas políticas que tienen, o grupos, mejor dicho, grupos políticos que tienen intereses económicos muy fuertes. Es esa amalgama del poder económico y el poder político, y que se representa de manera muy nítida en un personaje que se le ha conocido en México como el villano favorito, Carlos Salinas de Gortari. A mí sí me sorprendió que Salinas de Gortari saliera de inmediato a reconocer a López Obrador, y lo digo sinceramente, me pareció que sus palabras había que tomarlas entre líneas como mensajes cifrados, ¿no? O sea, estoy listo para cooperar con tu gobierno desde el primer día, desde hoy, ¿verdad? Prácticamente eso fue lo que le dijo, y quiero que le vaya muy bien al presidente López Obrador, y vamos a trabajar para que así sea. Hay algo que comentaste que yo considero que es importante no perder de vista. El de que todos estos grupos que durante la campaña se manifestaron abiertamente opositores a la candidatura de Andrés Manuel, siguen manteniendo en buena medida, si no es que totalmente, sus factores de poder intactos. Por ejemplo, los grupos empresariales, su poder económico intacto, ahí está, no se ha afectado. Los medios de comunicación, ahí están, ¿no? Claro, ellos tienen todavía encima la situación de que, bueno, ellos usufructan una concesión del Estado mexicano, y bueno, pues hay que estar bien con el que está al mando, ¿no? Claro. Pero siguen teniendo una gran influencia, ¿no? A través de sus intelectuales, de sus programas, etcétera, de la cobertura que tienen, de la penetración que durante muchos años han realizado entre la opinión pública. Y en ese sentido, a mí me parece que toda esta actitud de vamos a cooperar y que bueno, y que nos vaya bien y todo, sí esconde esa situación. O sea, han sido derrotados. Sí. Han sufrido una derrota política estratégica. Contundente, pero no están desarmados. Así es. No están desarmados. Y cuidado con eso. Pero porque tienen el poder económico. Pero la reacción puede ser un poder financiero tremendo, ¿no? Sí, el poder es poder, y de todas maneras, vamos, hablando en términos de poder político,
ha habido muchas concesiones hacia los grupos empresariales, ¿no? Entonces, pues, el poder es poder y el poder no puede actuar de manera transparente todo el tiempo, o sea, seamos honestos. Sí. Entonces, si estos cuates han sido concesionarios de un poder económico muy fuerte, también lo pueden ir perdiendo a merced a la competencia, ¿no? Y merced a las estrategias gubernamentales de cobro de impuestos también. Claro. Sobre todo cuando han sido exentos de pagar, vamos, hay figuras legales o figuras fiscales que les permiten retener la inmensa mayoría de sus ganancias sin que sea redituable para las personas menos favorecidas. Entonces ahora también eso se convierte en moneda de cambio, Claro. porque tienes un mandato que te da un capital político inmenso. Es más, el capital político que tiene ahora López Obrador es más grande que tuvo Fox en su momento. Claro. Es más grande, porque tiene un mandato más amplio, o sea, ganó todo. Entonces, en base a eso, me imagino que López Obrador pues tampoco va a ceder todo, va a decir, ok, estos son los límites, vamos a plantear, porque cuando empieza el mandato, tú sabes, lo que hizo Salinas de Gortari con Aquina, lo que han hecho todos los presidentes para legitimarse el poder, el idiota de Calderón con su guerra contra el narco, todos los presidentes han tenido de cierta manera que mostrar ese poder al inicio. Algo de músculo. Sí, para saber de qué se va a tratar el asunto. Y los empresarios lo saben, aunque tengan intacto su siente, porque es una sensación de poder, pero es bien curioso cómo de repente, si se dan cuenta, el poder gigantesco que tenía el PRI se desmoronó en una sola elección. Yo quiero comentar algo que, amigos y amigas cibernautas, yo no quiero que pasemos por alto, porque esto ha sucedido con otras democracias que han sido gobiernos en Latinoamérica que han sido electos democráticamente por sus pueblos y que posteriormente son desestabilizados. Y dentro de esos grupos de desestabilización que existen, estos grupos de poder que se niegan finalmente a hacer cambios de fondo, a adaptarse a lo que el pueblo quiere, ¿sí? A lo que el pueblo busca como actos de justicia y de equidad, utilizan mucho a los medios de comunicación, y no nada más a los medios de comunicación locales, sino que también vienen los medios de comunicación internacionales. Lo hemos visto en el caso de Bolivia, lo hemos visto en el caso de Chile, lo hemos visto en el caso de Brasil, lo hemos visto en el caso de Argentina, hemos visto el caso de Venezuela, Estados Unidos lo estamos viendo actualmente con el gobierno de Nicaragua, lo veíamos constantemente con el gobierno de Cuba. ¿Qué está sucediendo en este momento? Si ustedes se están dando cuenta, hay grupos empresariales que están diciendo, ok, sí, tenemos forzosamente obligados por ese voto masivo a sentarnos a negociar, a platicar. Pero no voy a dejar por alto pasar las cosas que tu gobierno, Andrés Manuel López Obrador, sean para nosotros no aptas, no aplicables en este país. ¿Sí? Pero por otro lado hay un grupo también de intelectuales y de periodistas que ya están también trabajando, que ya están tratando de decir, nosotros somos la oposición, y son periodistas y son intelectuales de izquierda, de derecha, perdón, algunos de ellos la ultraderecha, que ya están comenzando a pasar estos chismes, estas versiones, estas noticias falsas de que Andrés Manuel está haciendo esto, de que Andrés Manuel está haciendo aquello, en fin. Y eso lo van a estar aplicando desde ya hasta el último día de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y tienen un aliado muy poderoso en Estados Unidos. ¿Sí? La versión española de CNN, que está dominada en Estados Unidos, en Miami, por un grupo de cubanos de ultraderecha, que tienen todo el poder también para estar todo el día, ¿sí? Todo el día insistiendo en que un gobierno está haciendo las cosas mal y los empiezan a desestabilizar. ¿Por qué crees que López Obrador se corrió al centro? O sea, eso es desactivar una bomba de tiempo. O sea, vamos, López Obrador tiene todo menos de socialista, quiere ser una política inclusiva, y más que enemigo del mercado, porque decíamos, ¿no? Más que de la economía de mercado, sí, eso es enemigo de este tipo de mercado que es neoliberalismo. Y ahí él, como la teología de la liberación que se puso en moda en los 70, ¿no?
la opción de primero los pobres, que es ante todo por el lo bien que de quiere todos, hacer primero los Armando. pobres. La teología de la liberación. Sí, lo que iba a comentar es de que esta estrategia que tú mencionas, ¿verdad? Que ya se está empezando a echar a andar, que es una estrategia de mediano plazo para ir minando las bases de apoyo popular, Sí. restarle credibilidad y hacer vulnerable al presidente de la República, debilitarlo frente a los poderes fácticos. Tiene otro componente que es la guerra legal, lo mencioné en alguna ocasión. Esta guerra legal consiste en establecer algún juicio, alguna acción. Como en el caso Lula, por ejemplo. Como en el caso Lula. Que no le pueden Dilma, demostrar realmente pero el lo acto tiene de en la corrupción, cárcel. pero lo tiene en la cárcel. Y a Dilma le hicieron renunciar. Y la obligaron a dejar la presidencia. Y a Correa ya lo andan persiguiendo. Así Y a es. Cristina Fernández. Y le buscas también. y no hay. Es como cuando Fox quiso desaforar y lo desaforó a López Obrador, pero no lo pudo llevar a la cárcel. Entonces, esta estrategia de la guerra legal también va de la mano de esto otro, porque empiezas a meterle duda a la gente, empiezas a debilitar la imagen de la persona que tiene digamos, este respaldo popular, y por otra parte le empiezas a sacar fabricados, ¿verdad? Este tipo de demandas de carácter jurídico que pueden llevar en un momento determinado a una situación muy conflictiva, ¿no? Incluso hasta la desaparición de poderes, Claro. no de poderes, sino la renuncia del presidente o que pierda la investidura. Si a esto le agregas que Andrés Manuel dice que él va en contra del fuero, Ajá. ¿no? ¿Sí? Se pone de pechito. No solamente va en contra del pueblo, Hay sino muchas en cosas. vigencia. Y O sea, además, que el presidente de la República, siendo todavía presidente, pueda ser sometido si a esto le juicio. agregas que va a haber un referéndum en 3 años Así es. para ver si se queda o se va, Ujú. bueno, pues ahí tienes tú la razón por la que está esta estrategia de Que medios, ya ¿no? empezó de Con lo de inmediato. Venezuela, por ejemplo, que ese es Ajá. el claro ejemplo. Y la otra es el de promover incluso la desestabilización política, Claro. ¿no? a través de captar a estos grupos sociales que no tienen muy claras las cosas, que pueden ser manipulados, ¿verdad? A través de estas estrategias de comunicación y llevados a una confrontación violenta Sí. con el gobierno. Que Claro, Salió tiene de los eso. recursos para poder incluso financiar a grupos paramilitares o de provocadores en manifestaciones que se pueden convocar. Por ejemplo, puede ser algo tan sencillo como en contra del aborto, ¿no? O a favor del aborto. Lo vimos en Venezuela, ¿no? En Eso Venezuela es lo que Incluso ahí está empresarios vigente. mexicanos como Servirgen de Bimbo Ujú. anduvo financiando actividades contra insurgentes. Exactamente. Y, por ejemplo, vimos allá en que Venezuela. acusaban al régimen de represión, ¿verdad? Pero no decían cuántos habían matado las hordas que Ajá. Así estaban es. protestando, ¿no? Así es, Que habían claro. quemado vivos a defensores del gobierno de Chávez Así es, por ser así es. chavistas. Así O sea, Y una te situación de encuentras con encono. CNN, que es la que domina, ¿verdad? Te llegan nada más estas imágenes y ahora nosotros nos quedamos así preocupados porque el día 2 pasado 2 de julio, pues estuvimos viendo las noticias. Hacía tiempo que no nos metíamos a la TV comercial y estuvimos viendo y híjole, haz de cuenta que Milenio era el CNN de México. Ya por Ya, seguro. a cada ratito te estaban pasando spot de De gente como intelectuales. Aguilar Camil, su Intelectuales esposa, de derecho. muchos de los articulistas intelectuales que trabajan con Milenio y Nexos, durísimo contra Andrés Manuel, no en el lenguaje peyorativo, pero sí durísimo en el sentido de estar inculcando ya la duda, ¿no? Ya inculcando la duda. Y autodefiniéndose como el Los, grupo opositor, críticos. el crítico del Crítico, sistema, no. del nuevo sistema. Hay un video que todavía que, no llega, hay pero un video ya que está. circuló, un video que recuerden que circuló hace unos días que habla de 8 promesas que ya no cumplió López Obrador. Ah, sí. Como sí. si eso Pues, ya era es lo que te gobierno. digo, es lo que te digo. Está en Mira, marcha ya tenía este proceso. muchísimas Y yo creo, opciones. amigos y amigas, que forzosamente también nosotros tenemos, por eso es tan importante el que sigamos insistiendo en que no basta el hecho de que hayamos ido a votar masivamente, por quien usted haya sido, pero bueno, obviamente estos 30 millones, 120 y tantos mil votos que obtiene Andrés Manuel López Obrador, este grupo tan importante de ciudadanos debe de continuar al tanto de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo con la administración que se nos viene el día 1 de diciembre de este año. Para Porque las de dos otra manera, cosas, Javier, sí, para obligar a cuidarnos, López Obrador a que cumpla para sus cuidar. promesas
y para proteger también, cobijar lo que las propuestas de políticas públicas que quieran echar abajo la derecha o este grupo de oligarcas, ¿no? Que han estado acostumbrados a dominar el país. Imagínense ustedes si nos vemos en el espejo de Argentina, por ejemplo, donde hay una concepción binaria de poder, donde estás a favor de los Kirchner, estás en contra de lo que sucedió con Macri, que es de derecha y de izquierda, ¿no? Entonces, los argentinos han estado navegando entre esas dos opciones, y el máximo magnate de los medios, que es Magneto, que es dueño de Clarín y que como 5 o 6 canales de televisión, o sea, es una Televisa a gran escala argentina, maneja la información a su antojo, ¿no? Claro. En el caso de Venezuela, pues igual. Violando la Constitución. Por supuesto, en el caso de Estados Unidos también. Claro. O sea, estamos hablando de un trabajo de polarización a nivel mundial entre todas las fuerzas y siempre en fuerzas. Yo quiero llevarlos ahorita nada más a otro momento. No quiero que terminemos el programa sin entrarle a Baja California. Fue rotunda también la votación a favor de López Obrador. Baja California se convirtió en el estado norteño fronterizo que mayor cantidad de votos le dio a Andrés Manuel López Obrador. Incluso en algunas regiones fue 3-1 prácticamente, ¿no? Sí, 3-1 sobre el PAN. Y el año próximo tenemos elecciones en Baja California. ¿Qué va a pasar? ¿Este tsunami nos llega? ¿Nos llega para el 2019? Nada más, yo les propongo esto, antes de que empecemos con ese tema, déjenme sacar, porque estoy viendo que tenemos bastantes personas que están viéndolos. Me voy a acercar, discúlpenme, a ver si alcanzo a salir todavía a cuadro, pero lo que pasa es que no alcanzo a ver. No, modo fantasma. Modo fantasma, vamos a comenzar a leer, amigos y amigas, los mensajes de ustedes porque son importantísimos, ustedes lo saben, y siempre les hemos estado pidiendo que participen. Taxis Jesús Núñez, muchas gracias. Santitos Venegas, María del Socorro García, muchas gracias. Saludos a los de la mesa. También está con nosotros María del Socorro García. Excelente miércoles, señores del gustado programa Cuatro Vientos. Tina Camacho dice, siguiendo su programa que nos informa de todos los temas. Saludos de una vez y saludos para todos. César Andrés, también César Andrés, me da mucho gusto saludarte. La maestra Tete Márquez Peña, Manríquez Peña, Miriam Cano, muchas gracias Miriam. David Álvarez, David, bienvenido a nuestro programa, al igual que a Mario Gómez, a David Álvarez, que también le gusta el programa, nos está haciendo like. El ingeniero Alfonso Wauman también. Alfonso, a ver si en esta semana sí podemos estar haciendo el programa conjunto con la gente del Huevazo. Luis Jorge Díaz también, manda un saludo. José Luis Flores se unió también con nosotros. Están compartiendo. Marisela Jiménez también, muchas gracias Marisela. Tete Manríquez dice, la austeridad del nuevo gobierno del que habla López Obrador es muy loable para el pueblo, es un bálsamo a tanto despilfarro cometido. Tina Camacho, esperemos que todos estos ganadores no se embarren con tanta pudredumbre que existe en estas cámaras de legisladores, que no se amedrenten ante amenazas, porque ahí hay una mafia muy poderosa que sabemos que sí los hay, que es un secreto a voces por años. De hecho, fíjate que hoy yo quiero comentar, hoy en la mañana también hay un trabajo muy interesante, sin embargo, de las cosas que va a heredar Andrés Manuel López Obrador. Estaba hablando de 5 poderosísimos líderes sindicales, teléfonos, obviamente el magisterio, estaba hablando de Petróleos Mexicanos, estaba hablando del líder de los ferrocarriles, desde Cedillo está como líder del sindicato Chaparrito, ese Chaparrito efectivamente, y ellos son los 5 son grupos también de poder fáctico muy importantes que pueden ser rebasados ahora también por sus agremiados. Si se abre la democracia también sindical, este país también va a salir ganando de una manera importantísima. Déjenme ver quién más también está con nosotros en el programa. Permítanme un segundo. También está Mario Gómez, está Lucas Eduardo Ramos, muchas gracias Lucas. Leticia Castillo, Teoría Panela, muchas gracias. También está Beatriz muchas gracias Beatriz, muy amable. Y también por acá está con nosotros, déjenme voy a buscar, María Tina Camacho. Bueno,
Vamos ahora sí, si gustan, son 57 minutos, Vamos a lo local. Si a lo local. Sí, Brevemente, unos 20 minutos, ¿no? Vamos a ver, comentaría 20 minutos. que lo lógico es de que Morena va a tener una gran oportunidad en Baja California, porque el triunfo en Baja California fue también arrollador, fue carro completo. Las dos senadurías, 800,000 votos. las 8 diputaciones, todos los municipios y la inmensa mayoría de las casillas electorales. Así es un triunfo arrollador. ¿Qué significaría esto a un año? Bueno, pues lo más lógico es decir, bueno, si Morena lanza un buen candidato, tiene todo para ganar la gobernatura. Ahí está la cuestión, si lanza un buen candidato. Ahora también hay que porque ahora ya no va a haber el efecto Andrés Manuel. Así es, ¿no? Eso es primero. Segundo, es gobernatura para 2 años. Voy para allá. Y bueno, lo mismo pasaría con las alcaldías y las diputaciones. Entonces yo creo que Morena lo que tiene que hacer es escoger muy bien a sus candidatos para poder hacer efectiva esta posibilidad enorme que tiene de lograr una transformación en Baja California, que buena falta nos hace. Claro. La otra cuestión es que Morena como partido pueda lograr un alto nivel de institucionalización y de consolidación como organización. ¿Por qué razón? Porque Morena es un partido muy joven y como todo lo que es joven adolece de cosas, ¿no? No está maduro, ¿sí? Y entonces tiene flancos débiles, es vulnerable a la intromisión de personas que vengan con otros intereses. Desde que empezó. Entonces, estamos ante esta situación y si no hay mecanismos institucionales y democráticos para que las decisiones se tomen en función de los intereses de la mayoría, se pueden cometer errores que echen a perder las cosas. Claro. Yo recomendaría a los líderes de Morena que pongan mucha atención en esto, que cuiden como la niña de sus ojos el proceso de selección de candidatos. De tal suerte que Morena presente una plana muy importante de personas, ciudadanos honestos, intachables. No le hace que no sean políticos de mucha experiencia, pero que sean ciudadanos que tengan que no tengan cola que les pise. Porque ahora no va a estar Andrés Manuel para andarles tapando con su cara. Fíjate, hermano, yo pienso esto. Morena en Baja California tiene la oportunidad, por esta cantidad enorme de votos que obtuvo, de irse solo, de no buscar absolutamente ninguna alianza, porque ahora todos los partidos minoritarios van a buscar hacer alianza con ellos. Es más, hasta el mismo PRD puede plantear la posibilidad de lanzarnos, pero puede ir perfectamente solo y puede arrasar sin necesidad de sumarse dentro de un proyecto político en Baja California, ¿sí? De andar buscando bules para nadar. Pero para eso efectivamente requiere una profunda transformación también, Morena, porque no es posible que se siga haciendo de lado la apertura para la selección de candidatos. Es más, no es posible que, por ejemplo, municipios como los de Ensenada no tengan un comité directivo y mucho menos una comisión de honor y justicia para estar revisando cualquier acto también de corrupción o de actos de duda que se puedan estar cometiendo en la integración de un comité directivo municipal, pero también estar viendo los antecedentes de quienes están llegando a este partido. A eso me refiero cuando hablo de la necesidad de que existan los mecanismos institucionales y democráticos para tomar estas decisiones, porque ante la ausencia de estos mecanismos, ¿quién decide? Una persona, un grupo de personas. Así es. Y muchas veces sus decisiones no son las acertadas. Y mira el tamaño de la responsabilidad de Morena. Por ejemplo, en las casillas que nos tocó a nosotros estar revisando cuando estábamos dándonos vueltas a ver cómo iba la votación, cubriendo esta información, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, y pusimos el ojo ahí porque sabíamos que el candidato del PT, Armando Reyes, tenía un grupo fuerte opositor entre ensenadenses, ¿no? Que no estuvieron conformes con su candidatura. Dijimos, vamos a ver cómo le va a Armando Reyes. Y encontramos, bueno, que aquí, de acuerdo a la información oficial que difunde Morena, pero que proviene del INE, es la fuente oficial, Andrés Manuel obtiene en el distrito 03 de Ensenada 115,000 votos y por su parte Jaime Bonilla, que fue el candidato a senador, obtiene 98,000.
y Armando Reyes obtiene 95,000. O sea, fue también un triunfo aplastante el del candidato a diputado. Pero ya revisando a detalle las cifras nos damos cuenta que esa votación no la sacó por gente que haya votado por el PT, ni por gente que haya votado por la coalición. Fueron los votos de Morena, y exclusivamente votos de Morena. O sea, la gente ubicó muy bien que quería darle el voto a Morena, aunque el candidato no haya sido militante de Morena. Entonces, la responsabilidad aquí la tiene Morena. Ante el electorado es Morena quien tiene la responsabilidad, y estos ahora ya diputados y senadores electos pues van a tener que marchar muy derechitos, porque Morena pues es quien lleva este bono, y es quien puede llevar esta crítica por parte de la ciudadanía si hacen mal el trabajo. Pero considerando esto, también Morena tiene la responsabilidad ahora de elegir a sus mejores candidatos para la elección de Baja California del año próximo, no solamente porque no está aquí López Obrador como caballo percherón jalando la carreta, ¿verdad?, con todos los demás arriba, sino porque de lo que suceda aquí en una elección local va a repercutir también para bien o para mal. Nos preguntamos qué tanto el tsunami nos va a seguir favoreciendo a Baja California como para lograr un cambio importante, pero qué tanto también errores de Morena pueden ir minando el trabajo del propio López Obrador. Dudo que Morena pierda, solo tiene que escoger unos candidatos, porque si usted se da cuenta, o sea, lo mismo que pasó con el PRI a nivel nacional, va a pasar con el PAN a nivel estatal. O sea, el PRIAN aquí no tiene ninguna opción de ganar. El PAN, la gente está harta del PAN. O sea, Kiko Vega ha sido el peor gobernador en la historia, y decir que Jicotenca Tuleba Mortera sí, era malo, era malo. Sí, lo padecimos aquí. Kiko está, es peor. Sí, quítate, Kate. Sí, quítate. Entonces, pues sí hay una oportunidad histórica en Ensenada de nombrar un consejo de notables que escojan. Hay muchísimas personas calificadas en Ensenada, hay mucha gente de nivel alto, líderes sociales. Menciona 2, 3, 4. O sea, don Alberto Peterson, está muchos científicos del CICES, hay gente, no sé, este señor que le quitaron la candidatura del PAN, que fue cínico, el señor Tarín, que es buenísimo. El tipo Dices como candidatos del Partido como candidatos. Pues está el hermano del exgobernador José Guadalupe Osuna Millán, que es actualmente diputado, también, que ha tenido un papel decente. Pero eso van a ser candidatos por el PAN, ¿no? No, pues no pues, sé. No sé, lo tiene castigado este diputado. Después de lo que le hicieron al señor Tarín en la interna de que fue No, sucio. pero ¿tú estás hablando de los posibles candidatos de Morena? No, estoy hablando de que nosotros los ensenadenses, más que partidos, votamos por candidatos. O sea, así empezó Rufo, vamos. Rufo era una persona que no tenía nada que ver con la política, era gerente de la Zapata. Pero qué bien la ha manejado. Pero mira, estos ensenadenses... ¡Qué bárbaro! ¿Qué cara le dio la postulación a la presidencia de la República? A lo que me refiero es a esto. Un dato para negar lo que estás diciendo. Si fuese cierto eso, muchos ensenadenses no hubieran votado por Armando Reyes como votaron. Fue un voto muy grande a favor de Armando Reyes. Sí, 95. Pero estamos hablando de elecciones locales, no es la elección federal. El factor AMLO es una cosa que escapa a toda lógica, ¿no? En el caso de nosotros acá en Baja California, como digo... ¿Cómo nos conocemos? Sí, si nosotros baja californianos le damos un voto de confianza a Morena, y Morena sabe escoger a sus candidatos, y nuestros impresentables, muchos impresentables que metió esta elección, que trae una incógnita el papel que van a hacer a nivel federal, pero si escoge bien Morena, tiene una oportunidad histórica no solo de sacar, no sé, 20, 30 años de gobiernos estatales del PAN, de personas que se han anquilosado en el poder, ¿no? De personas que se han petrificado, como el señor Octavio Paz en el poder, que ya es hora de que haya un cambio, porque al final de cuentas pues el PRI está muy debilitado, la única otra opción era el PAN. Pero ahora estamos ante una oportunidad histórica de decir, bueno, que los comités de Morena, ya que haya comité municipal, comité estatal, que haya funcionarios que transparenten, como ustedes dicen, que tengan una estructura para decir, bueno, esto va a ser el mecanismo para escoger candidatos. Y no solo que haya un mecanismo, porque al final de cuentas, porque como es un partido tan nuevo, a un año de las elecciones, es bastante complicado que se construya la estructura para decidir de manera democrática. Esa estructura ya existe, ¿eh? Esta elección, en el caso específico del Distrito 03, se armó una estructura fundamentalmente por mujeres, que armó todo un trabuco
desde el punto de vista de la defensa del voto y de la capacitación para todos los representantes de casillas Y que cubrieron todas las actuaron, casillas. así es, con el 100%. 96%, es algo que Y computaron insólito. 100% Es algo de insólito. los votos con las actas en ¿Sí? la mano. Y esto lo Todas las hicieron, actas. y esto lo hicieron en un periodo de ¿qué? ¿4 meses? Vaya. En Sí. 4 meses. O sea, se está armando una estructura que nos permite tener una esperanza de que en este partido, en Morena, puedan realmente consolidarse lo que dice Armando, ¿no? Institucionalmente Ojalá. y oficialmente pueda entonces ahora sí enfrentar a estos pequeños grupos que tratan, que no los vimos, o la gente de Morena que estuvo en estas estructuras lo han reportado, de que a personas como el regidor, el que tenemos aquí en Ensenada, Teodoro Araiza, Teo Araiza. no lo veían, y de repente el día de la victoria ahí estaba en el lugar, en la casa de Morena, o personas que estuvieran actuando de una manera totalmente marginal y que ahora están esperando que esta organización les entregue, ¿sí?, los resultados del trabajo que ellas desarrollaron, ¿sí?, para entonces llevar esto al Comité Nacional y decir, mira lo que logramos, colgándose las medallas, y que eso es realmente, esos Sería es una de las Desleal, prácticas son más de las- burdas, sí, del abominables. priismo más nefasto. Pero yo quiero ir más allá. No actúan tampoco de una manera diferente estas grandes directrices No, por supuesto. de Morena en el Estado, porque muchos de ellos vienen precisamente Sí, sí. de De estas las malas prácticas malas políticas. prácticas del priismo. Tú mencionabas hace rato a Jicotenca Leiva Mortera como uno de los grandes malos gobernantes que ha tenido esta entidad. Está ahí, en Morena. Sí, sí, sí. Está ahí en Morena. Sí, sí. Y bueno, es de los que no sacan la cabeza. Directora Pero ¿A ahí través está. de Jaime Bonilla? Pero ahí está a través Directora de su... adjunto de Nacional Financiera, ¿te Dicen acuerdas? dicen que ahora que es su ex socio, Jaime Bonilla. Y Jaime Bonilla ha estado expresando su deseo de ser gobernador. No sé si le convenga en este año, porque son nada más 2 años los que van a ser gobernadores, ¿verdad, Armando? Sí, pero Pero le podría convenir Vamos a poner eso. a una gente cercana que luego como buen compadre le deje allanado el camino para... Lo primero que o- tiene o que que hacer- porque de repente Independientemente llegan- de las personas, independientemente de es las que personas, valen mucho las personas, Armando. pero independientemente independientemente de las personas, lo fundamental es que la decisión sea una decisión dentro del partido, una decisión que se tome a través de mecanismos institucionales y de manera democrática. Y ahí sí, si así se hace, el que sea. Pero Armando, a ver, te va otro nombre. Yo quiero insistir. Lo que diga mi dedito. Yo quiero si te da insistir en sentido. esto. O sea, Que diga mi dedito. mira, todos conocemos a Jaime Martínez Veloz. Conocemos a Jaime de muchos años. En lo personal, no tengo absolutamente nada que decir de él porque ha sido una persona que ha estado cercano también con nosotros en momentos difíciles. A pesar de ser priista. Pero Jaime Martínez Veloz viene de ocupar un cargo dentro de una administración de Enrique Peña Nieto en el área que hizo un buen papel. Pero, ¿qué presencia, qué trabajo ha hecho dentro de Morena? No, es de los que se subió Ah, ¿sí? al carro. En las ¿no? últimas A ver, horas. aquí- Y de repente, ahora resulta, tantito, ya termino. Ahora en redes sociales se le menciona como posible candidato a la gubernatura por Morena. Y Perdón, como, o un sea, posible candidato de Jaime Bonilla para que quede él y luego después llega el otro Jaime. O sea, esas son cosas que se tendrán que dilucidar en su momento. Pero a mí me parece que no es correcto que porque alguien estuvo en el gobierno, Se le sancione. sí, digas no Sí. puedes Se entrar, elimine. o No. que los cargos en Morena queden solo para la gente que está, que ha trabajado en Morena. Es que tienes Tienes que abrirte. tienes que abrir. Pues de acuerdo, pero hay Pero- muchísima pero gente. aun cuando no hayas hecho ni un solo trabajo dentro del partido, pues, o sea, yo me pongo a pensar en Aún así, esa sí es decena una- de sí, personas, sí es de una buena mujeres y candidatura, hombres sí es una que buena estuvieron candidatura. Hay organizando la muchísimas personas Que que no no se acercaron a necesariamente, Morena. que no necesariamente deben tener perfil de un trabajo político como Jaime Martínez Veloz o como Bonilla, O una que militancia son dentro una de Morena. militancia, que son gente valiosísima, que valdría la pena meterlos de candidatos, valdría la pena. Hay mucha gente valiosa. O sea, tenemos que romper esa inercia de pensar De los mismos de siempre. de los mismos de siempre, porque él Entonces abramos, este, como dices Armando, Abramos un el amplio panorama. abanico. Pero que no, claro que está. no se revienten las elecciones en Morena como se reventaron en el pasado, ¿no?
que llegaban y se mayoriteaban y se peleaban, no, que sea un proceso democrático. Hablamos que se abra el proceso, que se abra el abanico y que se haga de frente a la sociedad. Y que haya un mecanismo institucional y democrático. Claro. Quiere decir, por ejemplo, si vas a hablar de lo que se menciona en redes sociales, pues yo ya casi acababa de pasar el triunfo de López Obrador y estas elecciones del domingo 1 de julio, cuando vi por ahí una persona que no conozco que destapa en las redes sociales a Daniel Solorio para candidato a gobernador, y yo nomás hice así, aplaudí, dije, Daniel Solorio tiene un perfil ideal. Daniel Solorio es un hombre, un hombre intachable en su conducta política, profesional, como persona, es un profesionista excelente y pues es un tipo que tiene propuestas, ideas muy claras, ¿no? También un proyecto, y me gustó. Cuando no me gustó fue cuando vi que era para 2 años, ¿no? Dije, a mí me gustaría Daniel Solorio para 6 años, no para 2, ¿no? Pero así lo menciono el caso de Daniel Solorio porque así debe de haber otros. Y creo que lo que tiene que hacerse, y debiera hacerse en espacios como este, es empezar. Si López Obrador fue capaz de decir desde un principio, sí, voy, ¿verdad? Y si no la logro me voy a mi rancho, pero voy a hacer, y además voy a ser candidato, y si además abre con muchísima anticipación su propuesta de funcionarios que integran el gabinete, ¿por qué la elección de un presidente municipal, de un regidor, de un síndico, de los diputados locales y del propio gobernador del estado de Baja California va a tener que ser un proceso soterrado, escondido, donde una cúpula o un grupo minoritario sea el que esté analizando perfiles y decidiendo con quién sabe qué criterio, a quién los pueden imponer como candidato, ¿no? Sí, o sea, que ya sea una participación también más abierta, porque Morena, yo lo entiendo por todo lo que se quiera argumentar, no tuvo los procesos totalmente abiertos como debieron haber sido para elegir a estos que van al poder, ¿no? Hay una sola certeza en Baja California, y lo que pensamos, yo imagino que la mayoría es que el PAN se tiene que ir. No, sí, y el PRI no debe de llegar. Eso es general. Entonces, y que el PRI tampoco debe de regresar. Entonces ya es una percepción de que el cuate va a ser, o sea, la elección para gobernador va a ser la interna de Morena, ¿no? Y si eligen un buen candidato, el tipo va a ganar todo. Sí. Porque se dan cuenta, nosotros los baja californianos tenemos esa tendencia a decir, no me funcionan los del PAN, o sea, votamos por todos los del PRI. Entonces, no me funcionan los del PRI, voto por todos los del PAN. Pero hace falta ya un tercero discordia, que es en este caso, lo que puede ser Morena, o que haya un candidato independiente fuerte. Yo miraba a Carlos Atilano de Tijuana, que es muy bueno, pero al parecer es que ya está en la órbita de Morena, ¿no? Carlos, ¿por qué nos traicionaste? Yo creo que, y yo con esto cerraría, porque estamos 1 hora con 15 minutos, yo creo que lo que va a suceder con Morena en este estado de Baja California para la próxima elección del 2018, la vamos a conocer dentro de unas cuantas semanas más. Cuando tengo entendido que el primer acto político interno que va a realizar Morena en el Baja California es la renovación de su consejo directivo en el estado. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. Y creemos que eso nos va a determinar hacia dónde va Morena en Baja California. No sé si exista para ese momento algún organismo institucional, como tú dices, que pueda venir a supervisar un instrumento que le dé legitimidad a lo que vaya a suceder con los consejeros. Porque si empezamos a encontrarnos con que el grupo actualmente en el poder dentro de Morena, que lo encabeza Bonilla, empieza a imponer a sus candidatos, amigos y amigas, es muy probable que Morena se convierta en una cuarta o tercera opción, ¿sí? Y así con un PAN o con un PRI que aprendan la lección de ahora y digan, ¿sabes qué? Pues vamos a buscar un candidato externo de gran valor, y vamos a impulsarlo, a ese es el que vamos. Y le ganan a Morena, con un buen candidato, el PAN o el PRI, le ganan a Morena. Rafael Morgan, están mencionando por eso el PAN, y es buen candidato Rafael Morgan. Por eso te digo, bueno, no sé, es mi punto de vista. Armando, conclusiones. Bueno, yo creo que efectivamente el reto de Morena en Baja California es muy grande. Tiene todo para lograr esta transformación también a nivel local, pero tiene que ponerse las pilas, tiene que abocarse
a resolver adecuadamente esta situación. Uno, cuidando que quienes vayan a ser postulados como candidatos sean personas de una trayectoria intachable, que verdaderamente reflejen este deseo de lograr las cosas por una vía distinta. Y segundo, que ese proceso de selección de candidatos no excluya, como se ha hecho, a las personas que han tenido una participación destacada dentro del partido. Tampoco se puede estarle pidiendo a la gente apóyenos, 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 y que la gente no reciba nada a cambio. Es necesario que Morena en Baja California premie a sus cuadros más destacados. Claro. Así es, para acabar. Y bueno, yo no quiero terminar nada más diciendo una cosa muy breve, pero que me parece que es fundamental. Dentro de las grandes transformaciones que estamos viviendo después del 1 de julio, vamos a tener el gobierno federal con paridad de género, y lo mismo sucede en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, prácticamente en todos los puestos de elección. No se debe al triunfo de López Obrador, se debe a una ley previa y a una reforma electoral que entra en vigor de lleno ahora en estas elecciones, y eso pues creo que es motivo también de satisfacción para más de la mitad de la población, que somos las mujeres, y para todos los que nos apoyan también, ¿no? No quiere decir que el simple hecho de ser mujer te haga mejor persona, seas mejor que un hombre, pero sí quiere decir que se empareja el terreno para que la mujer salga del rezago en el que hemos estado viviendo y podamos tener más capacidad de decisión precisamente en los espacios donde se toman las decisiones fundamentales. Este es uno de los cambios importantes para México. Mi estimado Ramiro. No, pues nada, simplemente decirles que esto ha sido solo un paso en el camino. Vienen tiempos interesantes a nivel federal, a nivel estatal. Sabemos que va a haber una resistencia a los poderes fácticos con respecto a las grandes transformaciones que se tienen que hacer en el país, pero el modelo económico era insostenible. Ahora nos queda seguir siendo consistentes y seguir defendiendo, seguir criticando cuando se tenga que criticar, apoyar cuando se tenga que apoyar, y sobre todo tratar de, con el mayor desapego posible, criticar, como les dije, lo criticable, y apoyar, porque vienen tiempos difíciles donde la guerra sucia, la desinformación, creíamos que se había terminado con la elección, y al parecer que no, se está recrudeciendo. Entonces tenemos que como decían ustedes, una nueva fase. Estamos en una fase en la que la sociedad está más informada, está más alerta. Entonces las transformaciones tenemos que hacer todo, tenemos que acabar con las conductas paternalistas, tenemos que evolucionar como sociedad, llegar a la madurez, dejar de ser los mexicanos los eternos adolescentes y entrarle a la política como debe ser, ¿no? Entonces, en serio, comprometidos y participando, mi estimado Ramiro. Déjame, voy a leer los últimos comentarios de nuestros radioescuchas, de nuestros televidentes. Dice María del Socorro: excelente miércoles, señores, degustado programa Cuatro Vientos. Perdón, es que estoy todavía, déjenme, voy a bajar esto, aquí voy. Perdón, pero es que... Muchísimas gracias a toda la comunidad de Cuatro Vientos que nos ha seguido desde la mañana. Muchísimas gracias, porque habíamos entrado un paréntesis por el cambio de casa, pero nos han recibido muy bien desde el lunes que reiniciamos los programas, y veo que hubo una buena participación. Sí, claro. Javier. Verónica Mesa te manda saludos, Ramiro. Dice saludos a toda la familia de la familia Paulín. Sí. Te mandan saludos. Aquí en el periférico. Pues José Ortiz Domínguez. Aquí. Rápido, ya estamos. Aquí somos vecinos. Sí, vecinos. Y Ernesto Eduardo Sitzi Ramírez, ¿qué tal, Eduardo? Nos da muchísimo gusto saludarte. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muy amable para todos ustedes, amigos y amigas. Pues damos por terminado el programa. Queremos agradecerle muchísimo, por favor, su atención. Y bueno, pues vamos a seleccionar música para ya retirarnos del programa. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Y nos estamos viendo mañana, nuestra programación convencional, nuestro programa en Cuatro Vientos en la mañana. Que pasen muy buen día. Nos vamos con esto. 4BTV. Bien, ahí está. Cuatro vientos, amigos y amigas. Periodismo en red. Oigan, y bueno, no les dijimos salud, pero estamos tranquilos, luego nos vayamos a hacer Lady Champagne. Bueno, a mí que me entrevistaron en una televisión allá que se llama Chelis TV en DF,
y fue dentro de una cervecería artesanal, pues no se chupar, Puso bueno, fue una maravilla, se fue sincerando de reír. Bueno amigos, hasta mañana en el programa de noticias. Que pasen muy buena tarde y buen provecho aquí desde Baja California, Gracias Ensenada, Armando, gracias Ramiro, nos vemos también la próxima semana. Hasta luego. Y ahora cierro aquí.